Hoy nos acompaña un egresado con más de 20 años en el campo del diseño gráfico, la fotografía, la ilustración y la docencia. Ha formado generaciones desde las aulas del IESE y ha dejado huella tanto en el sector educativo como en el creativo. Es el maestro Benji. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien. Pues aquí, gracias por la invitación. Un placer. Soy malo para este tipo de cosas, pero bueno, está bien hablar un poco de esta parte de la universidad, ¿no? Y la experiencia que uno tuvo aquí dentro de la universidad. Aparte de que pues, yo fui estudiante de aquí mismo, ¿no? Yo soy hijo de la universidad, hijo legítimo. Muy bien, y precisamente es con lo que vamos a comenzar, porque yo quisiera saber, pues, cómo recuerdas esos años dentro de IESE como universitario. Evidentemente las cosas eran completamente distintas, ¿no? Es decir, más de 20 años. Sí, ya más de 20 años. Fíjate que en esa época, cuando nos encontrábamos, bueno, ni siquiera existían estas instalaciones, ¿no? Era en ese entonces en la Porfirio Morales, ahí estaba la universidad. Entonces era algo distinto porque, en primera, por la convivencia que teníamos con los chavitos de allá, ¿no? Entonces era un poquito más rígido esa parte, pero la parte del aprendizaje y de la enseñanza que nos daban los maestros, bueno, yo nací Sí. y crecí con la enseñanza de los arquitectos, ¿no? Recuerdo mucho la enseñanza de ellos. No todos los maestros eran diseñadores gráficos, entonces la mitad eran arquitectos y la mitad eran diseñadores gráficos. Entonces vengo con la enseñanza de un arquitecto, ¿no? De varios arquitectos, de esa rigidez del aprendizaje, de hacer las cosas muy exactas. Entonces, pues traigo esa escuela y lógico que a diferencia de hoy, pues ya cambió bastante con respecto al contenido del aprendizaje y también con la práctica, ¿no? Con la practicidad, porque antes era más análogo, hoy es más digital. Entonces hay un cambio muy radical con respecto a eso. Pero sí me acuerdo mucho de la universidad porque aprendí muchas cosas y aprendí cosas por su nombre eh, propio, ¿no? Por su propio nombre, porque yo sabía muchas cosas, pero realmente no sabía esas partes técnicas, ¿no? Entonces, pues sí hay mucha diferencia, ¿no? Del antes y del hoy. El diseño gráfico ha evolucionado drásticamente en las últimas 2 décadas. En México, el auge del diseño digital y la multimedia ha redefinido el rol del diseñador. Claro, esta situación de las clases por parte de los arquitectos en su momento fue por una necesidad, pero tuvo un buen resultado, ¿no? En esa Sí, generación, ¿cómo los ves? sí, claro. De hecho, en esa época yo recuerdo que a diferencia de hoy, pues éramos grupos grandes, ¿no? Grupos de 50, de 40 alumnos. Wow. De hecho, mi generación fue la generación más grande, que salimos 20 alumnos. 20 de los 20 que egresamos, recuerdo que casi la mayoría ya nos titulamos, pero yo creo que fue una época muy buena para mí. De hecho, muchos dicen que la secundaria es la época más agradable de la vida estudiantil, pero para mí fue la universidad, ¿no? Porque aprendí muchas cosas, aprendí lo que a mí me gustaba, lo que yo quería hacer, a lo que yo me quería dedicar. Entonces fue muy grata esa parte universitaria y sí, pues aprendí mucho, ¿no? Y aparte mi grupo era muy competitivo, ¿no? Teníamos mucho esa parte de competir entre nosotros, a ver quién hacía los mejores diseños. Entonces fue un recuerdo muy grato, hoy en día es muy grato recordarte todas esas partes de cómo aprendí, cómo competíamos, cómo nos peleábamos. Las peleas entre nosotros era de quién hacía mejores trabajos, quién lo hacía más profesional, quién lograba captar esa atención de las personas, ¿no? Entonces fue muy grato esa parte. Lo que finalmente termina convirtiéndose en una competencia, ¿no? Sí, claro que Ya sí, afuera, precisamente eso es de lo que se trata, porque salimos a competir. así es. Y un poco antes con este asunto, ¿cómo te motivas a estudiar diseño gráfico? O sea, hace 20 años, repito, las cosas eran muy distintas, había Sí, como otras expectativas, ¿no? ¿Qué sí. pasa con esto? Bueno, yo en lo personal, siempre quise estudiar diseño gráfico desde que iba yo en la primaria. Realmente no sabía que se llamaba diseño gráfico, Ujú. pero me encantaba esa parte de hacer logotipos. Bueno, ni siquiera sabía que se llamaban logotipos en esa época, ¿no? Entonces, a través del tiempo fui avanzando en mis estudios
yo tuve muchos problemas de aprendizaje, lo que fue secundaria, bachillerato. Entonces, yo ahí tuve un pequeño conflicto con respecto a eso para poder llegar a la universidad, pero siempre mi meta fue estudiar diseño gráfico, ¿no? Aparte, yo desde la secundaria trabajé con un rotulista, ese rotulista era mi tío, ¿no? Ujú. Entonces, yo trabajaba en el área de rotulación, rotulábamos camiones espectaculares, no había de que se colocaba una lona, nada más se colocaba, ¿no? Si nos pasábamos 2 semanas o 3 semanas pintando los espectaculares, las bardas. También aprendí a hacer la impresión en serigrafía, ¿no? Inclusive aprendí yo a hacer los negativos todo a mano, ¿no? No nada de que nos pusiéramos en la computadora, todo era a mano, tinta china, estilógrafo, o inclusive con conos o plumillas, ¿no? Que es lo que utilizábamos nosotros en esa época. Entonces, desde entonces fue cuando yo me enamoré de la carrera, ¿no? Y yo dije, esto es lo mío, esto es a lo que me quiero dedicar, esto es de lo que quiero vivir. Y pues así fue. Increíble, porque es cierto, o sea, sin el asunto de la licenciatura o de la profesión, el rotulista es lo que más se le acerca al Al diseñador diseñador gráfico, gráfico, ¿no? O sea, es el exactamente. previo, el oficio, Sí, por así decirlo, el exactamente. oficio y luego lo profesional con el diseño gráfico. Claro que sí. A veces dicen, es el trabajo sucio del diseñador, pero es lo más maravilloso que uno puede hacer, de verdad. Eh, Uno empieza a aprender a hacer todo ese tipo de cosas. Inclusive mi tío trabajaba para la empresa de Peñafiel en esa época. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con él, nos dedicábamos a rotular todos los caminos repartidores de Peñafiel. Entonces, no es como ahora, ¿no? Que imprimes un vinil, vas y lo pegas, ¿no? Ujú. Antes era pintar todo a mano, pincel. Nos decían maestros de la brocha gorda y del pincel, ¿no? Así nos decían en esa época. Entonces conocía a muchos rotulistas, lógico, muchos rotulistas de Tehuacán, que veía que todos tenían un estilo propio, pero a mí lo que más me encantó de trabajar, por ejemplo, con mi tío en esta área del rótulo, es de que también a él le tocaba rotular el coche de la Panamericana, Mm. el auto que competía en la Panamericana. Entonces yo quedé maravillado con esa parte también, ¿no? De cómo lo pintaba, cómo lo rotulaba, cómo utilizaba el aerógrafo para pintarlo y todo eso. No fui partícipe al 100%, pero sí en algunas partes lo llegué a ayudar. Pero sí un cambio muy drástico, ¿no? De todo lo que se hacía antes y a cómo Claro. se trabaja ahora. ¿Y él siguió dedicándose a esto? Sí, él toda su vida se dedicó a esto, mi tío toda su vida se dedicó a esto. Él lamentablemente ya falleció por lo mismo de no cuidarse, por ocupar los químicos A eso iba, de... también es una No, situación de es riesgo. una situación de riesgo, ¿no? Estar todo el tiempo en el sol, lavarse las manos, es muy peligroso utilizar algunos solventes para las pinturas y después lavarse las manos, y pues las manos las tiene uno calientes, y eso le provocó una enfermedad, y eso fue lo que ¿Qué lo acabó. padecimiento da por...? Artritis, Ah, la artritis. Entonces, pues eso le generó ese problema, ¿no? Pero sí, yo aprendí bastante de él. claro. Inclusive yo recuerdo que él me decía, ¿para qué vas a estudiar si todo lo que sabes de diseño ya lo aprendiste aquí conmigo? Pero yo siempre le dije, no, yo quiero esa parte de la parte técnica, ¿no? Saber los nombres correctos, por qué se llama así, por qué la forma, por qué los colores, ¿no? Yo quería saber más allá de no quedarme con la parte técnica, sino también el por qué explicarlo, ¿no? Eso es muy importante, el saber el por qué uno hace las cosas. Entonces, ya después con el tiempo mi tío lo entendió y me dice, oh, es que bueno que lo estudiaste, es que bueno que te especializaste en Ujú. esa área, ¿no? Entonces, sí fue de gran ayuda lo que él me ayudó, lo que él me enseñó, porque él fue mi gran escuela, ¿no? Fue Claro. una gran escuela. Sí, por supuesto, pues a la memoria del tío, que Sí, yo claro que creo sí. que también esto de los pulpos, por ejemplo, es como que de los primeros recuerdos que yo tengo de una situación de De impresión, impresión. de gráficos, de todo Sí, sí, esto, para claro. las bolsas mandaderas, por ejemplo, que Ajá. antes se acostumbraban más, ¿no? Sí, sí, claro. Prácticamente cualquier puesto de frutas y verduras tenía sus bolsitas mandaderas al finalizar el año o su calendario, todo esto, y también pasaba por ustedes. Sí, exactamente, ¿no? Me acuerdo que en esa época, bueno, a ver si no está mal que diga yo el nombre de la empresa. No, no, Creo que adelante. ya ni existe, pero se llamaban Zapatitos Fabis. Entonces nosotros hacíamos, imprimíamos la lengüeta, imprimíamos Wow, la plantilla del zapatito, porque eran zapatitos para bebé y para niño. claro. Entonces hacíamos todo ese tipo de impresión.
lo que a mí me encantaba más era hacer los diseños, ¿no? A mí me encantaba, a lo mejor no hacía yo el diseño como tal, pero me decía mi tío, ¿sabes qué? Esto pásalo en la hoja albanene. Y ahí me veías pintando, ¿no? Trazando con el compás, escuadras, con tinta china. Entonces, esa parte es lo que a mí me encantaba, ¿no? A mí siempre me ha encantado dibujar. Entonces, desde entonces era yo dibujante, ¿no? En esa época era yo dibujante, ya después ya entrando en la universidad ya me volví ilustrador, ¿no? Porque ya le daba un sentido a lo que hacía Claro, yo. claro. Entonces ya encontraba yo el sentido de por qué hacía un dibujo, ¿no? No Esa nada más era dibujar. partecita, sí, claro, esa partecita que uno pisa y que pues tal vez pasa totalmente desapercibido, Sí, ¿no? sí, Que no nos claro. damos cuenta. Hubo un trabajo ahí para que alguien colocara exactamente ahí en el talón Exactamente, sí, sí, claro que sí. esa imagen que Sí, está. sí, así es. Entonces, pues esa fue parte de mi aprendizaje, ¿no? Ya después cuando estuve a punto de entrar a la universidad, antes de que entrara yo a la universidad aquí en el IES, yo intenté de entrar a estudiar a la UB, no tuve la oportunidad de estudiar en la UB por cuestiones, ya sean económicas o cuestiones de circunstancias que se dieron, y Ujú. entonces yo ya no me pude quedar en Veracruz, estuve viviendo en Veracruz un rato, después me fui a vivir a México, en México quise estudiar también diseño gráfico allá, la ventaja que tuve allá es de que estuve trabajando en un torno y ayudaba yo a hacer los planos, ¿no? Mm, Entonces también sabía algo de planos porque eso lo llevé en la secundaria, entonces me encantaba hacer planos, pero me decían, ¿por qué no estudias arquitectura? Pero no, eso no es lo mío, ¿no? O sea, sí me gustan hacer los planos, pero yo veía la parte del producto como tal, ¿no? Cómo se hacía el producto, ¿no? Piezas de algunas herramientas que se hacían en ese torno, ¿no? En ese torno se hacían bombas, como tipo de bombas de agua, pero eran trituradoras de caña. Entonces se hacían a dimensiones gigantescas. Entonces, ahí en la parte de dibujo, que lo que yo apliqué pues, era el dibujo técnico, ¿no? Fue claro. parte de lo que yo aprendí en la secundaria, fue parte de lo que yo apliqué, fue parte de lo que yo aprendí también con mi tío, entonces todo eso lo iba yo aplicando. Pero por áreas del destino vine a regresar a Tehuacán y fue cuando me metí a estudiar aquí en la universidad, aquí en el instituto, ¿no? Entonces todos me decían, pues entra al IES, al IES, al IES. Y ya cuando entré, pues quedé maravillado con la universidad, ¿no? A pesar de que no teníamos una instalación propia, pero con la enseñanza de los maestros quedé maravillado. Porque todavía estaban en la POM, ¿no? En la Sí, en la Porfirio. Porfirio, entonces estábamos en la Porfirio. De hecho, yo fui la última generación que salió de la Porfirio. Wow. No Porfirio Morales, sino fui la última generación que acabamos allá en el edificio de la Así Porfirio, es, ¿no? así es. Todas las demás carreras se vinieron aquí al edificio nuevo, pero nosotros diseño gráfico nos quedamos allá en la Porfirio, por la cuestión de que teníamos el taller de revelado de foto, teníamos el taller de serigrafía, y entonces era complicado traerlo para acá. ¿Por qué? Porque necesitábamos más espacio. Sí. Entonces nosotros nos quedamos allá, fuimos la última generación que terminó allá, y después de mi generación, las demás generaciones ya que las traen aquí al Muy instituto. bien. Benji ha desarrollado múltiples logotipos, identidades visuales, campañas y documentales. En entornos locales, el diseño muchas veces conecta directamente con la comunidad. Oye, ¿y cuándo fue cuando dices, soy diseñador? O sea, ese diseño que te autoautorizó el hecho de que dijeras ya, o sea, Ya estoy dentro del medio. a esto me voy a dedicar el resto de mi vida. ¿Ya con eso lo recuerdas para empezar? Sí, sí me acuerdo. De hecho, fue cuando trabajé con un cliente que inclusive ni siquiera lo conocí. Me contactó en línea, ¿no? En ese entonces estaba yo, apenas empezaba mucho lo de las redes sociales. Entonces me contactaron en línea y fue para una empresa que se llama Grat Idea, no sé cómo se llama en inglés, pero me contacta a través de línea. Estaba estudiando yo octavo semestre en la universidad, ¿no? Y me dice, oye, quiero que me hagas un diseño, quiero que me hagas un sitio web. Y la verdad fue la primera vez que me arriesgué a hacer ya un trato real con un cliente, ¿no? Fue cuando dije, sí, está padre esto es lo que me gusta, esto es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Entonces le hice la identidad, le hice su sitio web. En ese entonces todavía no estaba el boom como hoy en día vemos los sitios web, ¿no? De todo lo que es la multimedia que ya está muy avanzado. Entonces fue algo muy sencillo, muy práctico, pero lo que más me agradó fue cuando el cliente no me dijo, no, no, sabes que sí me gusta lo que estás haciendo, me encanta, y ni un pero me puso para pagarme, ¿no? Eso fue la parte que más me encantó. Cuando no me dijo no, cuando le di el presupuesto, ¿no? Esa fue la Wow. parte que me agradó, más que nada porque
aprendí a justificar lo que le estaba yo dando, ¿no? Esa parte de la justificación, pues, que lo aprendí aquí en la universidad. Sí, por supuesto, porque estábamos todavía en octavo, Sí, estaba entonces yo en octavo semestre. ni siquiera saliendo y ya con algo real que te dijo, de aquí soy. Sí, exactamente, ¿no? Este, en la parte de como publicidad, pues ya lo había yo trabajado, ¿no? Ya lo había yo hecho en rótulos de campañas publicitarias, todo eso, pero realmente como diseño no lo ve uno, ¿no? Porque ya viene uno estructurado, ya lo mandan con la propuesta de cómo se debe de hacer, entonces prácticamente uno como diseñador no trabaja mucho. Pero ya cuando uno hace la propuesta desde cero, es cuando uno ya se da cuenta que ya está uno en el mundo del diseño gráfico, Claro. ¿no? La docencia en diseño no solo transmite técnicas, sino también visión crítica. En nuestro país, el 46% de los diseñadores también se dedican a enseñar, lo que fortalece el ecosistema creativo local. Cuéntame con respecto a esta evolución, ¿qué programas se tenían entonces y qué programas se tienen hoy con respecto a esto? Porque lo viviste completamente, o sea, justo en el boom del diseño, Sí, las claro, llegadas de nuevas tecnologías, porque antes, no sé, yo me acuerdo, era CorelDRAW, que era lo que Corel Draw. más utilizaban, o Bueno, había otro, había para empezar. sí, sí, había otro. De hecho, aquí en la universidad, y eso, gracias al licenciado Irving, que él fue el que nos mentalizó, o así nos metió la idea de decirnos, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Aquí no existe el Corel. Bueno, a nosotros siempre nos dijeron, el Corel no es bueno para diseñar. Por las cuestiones de que respete colores, colorimetría, ¿no? Más que nada es eso. Pero en ese entonces era Freehand, era de la paquetería de Macromedia. Macromedia abarcaba Freehand, Fireworks, Dreamweaver, Flash, en ese entonces, Director. Entonces estaba precisamente la plataforma de Macromedia y también ya estaba Adobe, ¿no? Ya existía Adobe. Entonces, pues aprendimos con las dos, ¿no? Porque en Adobe pues, era Photoshop. Yo aprendí en el Photoshop 7. Ya estaba un poquito más avanzado, pero ya hoy en la actualidad, ya Photoshop, la diferencia que era el de antes, pues, ya cambió bastante, Sí, ¿no? ya Ya tiene hasta cambió. inteligencia Sí, ya tiene artificial. inteligencia artificial, ya maneja el 3D y muchas cosas, ¿no? Inclusive no vamos muy lejos. El Freehand es el que era antes, el de vectores, y después viene Illustrator y es el que lo reemplaza totalmente, ¿no? Porque Adobe absorbe la empresa de Macromedia y entonces empiezan a cambiar los softwares. Freehand desaparece, ¿no? En su totalidad. Entonces, pues aprender a adaptarse a las nuevas plataformas, ¿no? Lo que era Illustrator. Entonces ya es muy igual, muy similar, entonces no fue complicado aprender con todas esas partes digitales, que para mí sí fue algo muy complejo, porque yo aprendí a utilizar la computadora aquí en la universidad, ¿no? Y luego pues no nos enseñaron en PC, nos enseñaron en Mac. Entonces, me decían, sí, entra a la universidad porque vas a aprender a utilizar la Mac, y yo ni sabía, no tenía ni la menor idea de que era una Mac y una PC, ¿no? No tenía ni la menor idea. Yo era muy análogo. Estrictamente era yo Claro, sí, análogo, sí, sí, por ¿no? la historia que ya Sí, nos contaste sí, antes. Y es cierto, porque en ese entonces sí ese comenzó a tener cierta relevancia entre los jóvenes de aquel entonces, precisamente por las Mac que las Mac, tenían, que era tal vez la única escuela que tenía pues la todo un única, laboratorio de Mac, sí, ¿no? la única era sorprendente porque, inclusive cuando empezamos la maestría también, el maestro decía, hay una universidad que tiene Macs. Entonces dice que ese maestro, me acuerdo que ese comentario nos había dicho, no, sí, sí voy a dar clases en esa universidad porque hay Macs. Pero para mí en ese entonces, para mí no significaba nada porque no tenía yo conocimiento de tecnología, ¿no? PC o Mac, pues es igual Sí, de para mí chico. era lo mismo, ¿no? Entonces, para mí fue un reto muy grande porque relativamente yo aprendí a utilizar Mac y de repente en mi casa me dicen, oye, te vamos a comprar una computadora porque aparte soy el único que estudió la universidad Wow. dentro de mi casa. Entonces me dicen, te vamos a ayudar y te vamos a comprar una computadora. Y empiezo a ver precios, dije, no, pues una PC, una PC, pero el problema al que yo me enfrenté, pues yo no sabía utilizar la PC. Wow, O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Pero sí en cuestión de comandos, todo eso pues, es diferente. claro. Entonces tuve que aprender de cero, o sea, utilizar la PC, ¿no? Yo era muy análogo, pero a través de la universidad me encantó mucho la parte digital, ¿no? Entonces fue cuando me convierto como que me inclino más a la parte digital. Sí. Entonces ahí es donde
hubo un cambio muy grande en mí. Tal vez esto que estén escuchando les parezca algo extraño porque ustedes, por ejemplo, los chavos hoy Sí, ya sí, claro, llegan a una computadora, a una universidad con una computadora propia desde la prepa, tal vez, ya sea exactamente. su segunda, su tercera computadora Sí, sí, claro. personal. Y en ese tiempo el hecho de que tuviéramos una máquina en casa era algo extraordinario. Era como Extraordinario. en los 60 cuando alguien tenía televisión en Exactamente. la cuadra, ¿no? Que Así es, todo el así mundo iba es. a ver a esa Ajá. casa la tele Sí, sí, claro. porque era en el único lugar que había. Sí, sí. Entonces, computadora en casa en noventas, 2000, la verdad es que era algo Era, extraordinario. sí, era complejo, ¿no? Porque veía yo y tenía yo problemas con la computadora por cuestiones de mantenimiento, no Claro, sabía muchas cosas, ¿no? Pero sí, a través de los pasos del tiempo, me enamoré de la carrera y me enamoré mucho de la parte digital, ¿no? Y eso se lo agradezco mucho al licenciado Irving. Él es el que vi cómo trabajaba él y dije, órale, yo quiero hacer todo lo que hace este cuate, ¿no? Lo que hace este maestro. Entonces, déjame decirte que tengo una anécdota con el licenciado Irving, ¿no? a ver, El licenciado Irving es una de las personas que cuando enseña es muy específico para enseñar, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a él yo siempre le decía, oye, licenciado, quiero que me explique más. Entonces me decía, ponga atención a las clases, ¿no? Era de, ponga atención, pones atención, ¿no? Pero fue tanta mi insistencia de querer aprender más que yo creo que lo harté y me dice, ¿sabes qué? Quédate después de clases. Dice, ¿quieres aprender más? Quédate después de clases. Y sí, literal, me quedaba yo 1 hora o 2 horas del tiempo que el maestro me quisiera dedicar, me quedaba yo con él y él me enseñaba más cosas de las partes digital, ¿no? Porque pues, él era el experto en esa área de la parte digital. Entonces, él es el que me enseñaba mucho, me enseñaba muchas cosas, ¿no? Entonces, de él aprendí bastante. No, fue una persona que aprendí mucho, mucho, mucho en la parte digital. Entonces, gracias a él es que yo me enamoré mucho a esta parte de la parte claro. digital, Y ¿no? hasta la fecha, pues bueno, está aquí con Sí, nosotros el claro, creador del logotipo de IS también, que yo creo que lo vamos a exactamente, llevar eternamente en el eternamente. corazón, ¿no? Así Porque es. es parte fundamental. Sí, sí, claro, ¿no? Entonces, de hecho, fue tanto esa empatía que tuvimos con el maestro, no nada más yo, sino todo el grupo, ¿no? Todo mi grupo. Él fue el que nos diseñó nuestro logo de generación. Mm, Nosotros le pedimos a él, ¿sabes qué? Oiga, profe, pues, háganos el logo de nuestra generación. Y él hizo nuestro logo de generación que se ocupó en los anillos, en los reconocimientos, se ocupó en todo eso, ¿no? Entonces, fue algo muy grato porque es algo muy difícil el maestro que pueda dar claro, ese tipo de trabajo, ¿no? claro, sí. Pero fue tanta la empatía que tuvimos con él que sí, sí lo hizo, que creo que fue la única generación que le hizo un logo en diseño gráfico. No sé Algo, si alguien más se lo haya hecho, pero hasta donde yo sé, hemos sido los únicos. algo muy especial. Sí, Ya claro. que estamos hablando precisamente de docencia y de la importancia que tienen los maestros en nuestra vida, pues tienen más de 10 años ya trabajando Sí, también con esta otra faceta, ¿no? sí, Casi claro. todos los diseñadores se dedican también en esta otra área de la La docencia. docencia, sí, claro. ¿Cómo llegas acá? En varias universidades has estado trabajando. Sí, ¿Qué sí, pasa claro. con eso? Bueno, yo no era de la idea de dar clases, ¿eh? Claro. Este, conocí uno de los arquitectos que me dio clases a mí, que es el arquitecto Canté, descanse en paz. Él fue uno también de mis, por decirlo así, de mis mentores, de los maestros que aprendí bastante. De él aprendí mucho la parte de responsabilidad, de hacer las cosas bien, limpieza, no faltes en ningún día a clases, entra temprano, las cosas se tienen que entregar de forma correcta, habla bien, ¿no? Cosas como esas. La parte disciplinaria yo siento que fue uno de los maestros con los que tuve más batallas campales, con respecto a mis trabajos, porque como tú sabes, los arquitectos son muy exactos, ¿no? Les gusta hacer Sí, las cosas muy exactas, muy, muy, muy bien, ¿no? A ellos les gustan las cosas muy bien. Entonces, en mi caso, lo reconozco, a veces soy un poquito mal hecho, pero ya después él me lo hizo ver que no es que fuera yo mal hecho, sino que era el estilo que yo tenía. No, para mí fue sorprendente cuando una vez me dijo el arquitecto, ¿sabes qué? Ya no tengo nada que enseñarte. Dice, ya encontraste tu estilo. A mí me sorprendió mucho eso, ¿no? Que él me dijera, ya tienes un estilo propio.
después de tantas veces que yo peleé con él por las cuestiones de mis trabajos, que él me corregía mucho mis trabajos, llegar hasta ese punto que él aceptara que ya estaba yo en la parte correcta de mi estilo, yo dije, yo quiero ser como él. Algún día, si yo voy a dar clases, quiero ser como él, como el arquitecto Cante, ¿no? Dije, él es el estilo que yo quiero manejar como él enseña. Entonces, pero fue una idea nada más, ¿no? Porque entro a estudiar la maestría y uno de los maestros me dice, ¿sabes qué? Tú no sirves para dar clases. Ya sabía yo que no servía yo para dar clases, no soy malísimo. Yo, bueno, en el punto personal yo siempre dije, no, soy malísimo para enseñar. Creo que no soy bueno para enseñar. Sabré muchas cosas, pero no es lo mismo saber que enseñar, Sí, ¿no? claro. Eso es muy importante. Entonces, me dice él, ¿sabes qué? No sabes, no sirves para enseñar. Te falta mucho. Si tú quieres algún día ser maestro, tienes que prepararte bastante, demasiado. Entonces me quedé con esa idea. No, dije, no, pues a lo mejor yo no puedo, no soy bueno para enseñar. Pero se da una situación con una de mis compañeras, que precisamente era una maestra de acá del instituto, que es la maestra Adriana Reséndiz. Me dice ella, oye, ¿sabes qué? Quiero que me cubras. ¿No? Los dos estábamos estudiando, habíamos acabado de estudiar la maestría y me dice, quiero que me cubras. Y yo me quedo así como que, ¿estás segura de que quieres que yo te cubra? Yo. Acuérdate que el maestro dijo que no era yo bueno para enseñar, ¿no? Dice, sí, se cubres todo el perfil. Y dice, no te preocupes, yo te explico cómo enseñas, ¿no? Fue una parte de apoyo muy grande porque me explicó cómo hacerle, cómo desarrollar los temas, cómo explicar, ¿no? Entonces aprendí mucho también de la maestra Adriana Reséndiz. Entonces, pues ella fue la que me puso el reto, ¿no? Ella me dijo, ¿sabes qué? Pues hazlo. Dice, y más que nada por la confianza que me tuvo, ¿no? Dice, yo confío en ti, dice, tú puedes. Entonces fue cuando yo entro aquí a dar clases, entré a dar clases aquí en la universidad y a la vez entré a dar clases en la UVP y después entro a dar clases en el Instituto Tehuacán. Después se abre la universidad UPT y entro a la universidad, pero siempre me mantuve aquí en la universidad en el IES, ¿no? Ujú. A pesar de que entraba y salía en otras universidades, siempre me mantuve aquí en la universidad. Y el mantenerme aquí en la universidad fue también gracias al arquitecto Gabriel Velasco, ¿no? Porque él en ese entonces era también una de las personas que estaba al frente de la carrera y él fue el que dijo, ¿sabes qué? Quiero que sigas aquí en la universidad, quiero que sigas enseñando. Entonces yo acabo de cubrir a la maestra durante un semestre y después yo regreso, pero a Sabatino. Entonces empiezo a dar clases en el Sabatino. Desde entonces ya existía Sabatino, ¿no? Empiezo a dar clases Sabatino y me mantengo durante mucho tiempo, como 3 años, me mantengo en Sabatino. Y por la flexibilidad que yo tenía de que a mí me decían, ¿puedes enseñar esta materia? Yo decía, sí, sí puedo, ¿no? Entonces el reto era poder enseñar todas las materias, ¿no? Para mí siempre fue un reto, no puedo decir, no, yo sí puedo enseñar todas las materias, menos inglés. Menos inglés. Inglés no. Inglés no. No me pongan inglés. Pero sí, de ahí aprendí a dar todas las materias, ¿no? Entonces me convertí en maestro comodín. Ujú. Me convertí en el maestro comodín de que si algún maestro a lo mejor no quería dar una materia, pues voy yo, ¿no? Y entonces es como cuando entro al escolarizado, al sistema escolarizado, y empiezo a dar clases en el sistema escolarizado, ¿no? Ujú. Entonces es donde me empiezo a abrir, empiezo a tener más apertura dentro del instituto. Aparte, cuando yo empecé a dar clases aquí en la universidad, dije, yo me quiero quedar acá. Ya no quiero buscar en ningún otro lado. Dicen que siempre hay que tener, de modo personal, hay que tener dos partes de trabajo, ¿no? La parte profesional y la parte laboral, ¿no? Y yo veo aquí en el instituto como la parte laboral, la parte segura de donde puedo yo seguir manteniendo trabajando, ¿no? Aparte, esto me ayuda a que yo me actualice, ¿no? Todo Sí. el tiempo me estoy actualizando. De la parte profesional, pues me ayuda mucho también el que me actualice yo porque voy ofreciendo lo nuevo. Entonces, me he mantenido en las dos partes, a pesar de que he estado en otras universidades, pero siempre mi objetivo era que me quedara yo aquí en esta universidad, que yo me mantuviera aquí, que me quedara en mi casa, ¿no? Donde yo aprendí a estudiar, donde yo aprendí la parte profesional, donde yo estudié la licenciatura, donde yo estudié la maestría y donde yo pueda
proyectarme, ¿no? En la parte de la enseñanza, de la, de toda la parte que tengo a lo mejor no tengo mucha experiencia, pero la poca que tengo, podérselas transmitir a los alumnos, ¿no? Es una parte muy importante que la transmita yo a ellos, así como otros maestros me la transmitieron a mí, ¿no? Y un ejemplo muy claro pues, está licenciado Irving, Sí, ya todos los eh, que has citado, que son bastantes ejemplos sí, y que han logrado permear tan profundamente sí, como para claro, poder hacer esto a lo que al principio decías, no, eso no, la docencia sí, no. sí, ¿no? Pues también está el licenciado Marroquín, ¿no? Martín Marroquín, que, híjoles, desde entonces, desde que era yo alumno, me llevo con él y hoy nos convertimos en compañeros de trabajo, ¿no? Claro. Y es algo muy, muy, muy sorprendente para mí, en lo personal, porque yo siendo un estudiante, llegar a ser compañeros de los que fueron mis maestros, ¿no? Esa es una parte muy, muy sorprendente para mí, pero eso no quita que no se pueda, Claro, ¿qué todo se puede. diferencias notas con respecto a los alumnos de hace 10, 15 años cuando comenzabas a cómo los ves hoy, cómo están? Algo también que me llama la atención es que los números disminuyen, ¿no? Por ejemplo, no hay tantos, ya lo decías hace un rato, ¿no? Venían cantidades impresionantes en los grupos. Especialmente en universitarios, ¿cómo los ves? Mira, en cuestiones de cantidades, yo creo que ha bajado bastante por lo mismo de que pues viene la Universidad de la UAP, Ujú, viene y se instala acá, lógico que trae más la atención por la cuestión de reconocimiento, no viene, es la universidad a nivel Puebla, que se cataloga como una de las mejores, ¿no? Entonces, lógico que se llega a instalar a Tehuacán, eso perjudica un poco a la universidad, pero déjame decirte que a pesar de eso, yo siento que la UAP no puede dar tanto como nosotros en el IES. No sé si esté mal o esté bien que lo digan, ¿no? Pero lo digo de esta manera porque muchos de los maestros de UAP son egresados de acá del IES, ujú. son perfilados de aquí de este instituto, ¿no? Entonces, ¿de dónde más salieron los profesionales que están allá afuera? La mayoría son de acá del instituto, ¿no? Aparte, déjame decirte que un tiempo estuve trabajando en Puebla, en Tehuacán, antes de ser docente, estuve trabajando después de que salí de la licenciatura. Y déjame decirte que a pesar de que no somos una escuela tan reconocida en el ámbito de diseño gráfico, sí nos conocen, Sí, han ganado varios sí, premios y sí están nos conocen, presentes ¿no? en diferentes Entonces, lugares. la parte del antes y el de la hora es de que el antes teníamos mucha competencia con muchas universidades, nosotros como universidad, ¿no? Me tocó la parte, yo creo que la parte más, más importante de la carrera de diseño gráfico en mi época, porque nosotros concursábamos en todo y ganábamos casi siempre en todo, ¿no? Y siempre las batallas campales era contra UAP. A pesar de que estaban otras universidades, lógico, ¿no? Ujú. Pero siempre las batallas campales era con WAP, ¿no? Los concursos de carteles, logotipos, de lo que hubiera en el área de diseño gráfico, por lo general siempre ganábamos nosotros, ¿no? Siempre nos tocaba ganar a nosotros. Entonces, imagínate Sí, claro. ganarle a WAP era muy satisfactorio, era muy satisfactorio. Hoy en día yo creo que ya no nos ayuda tanto porque muchos se van a WAP, muchos están yendo a WAP, pero eso no quita que no saquemos buenos diseñadores, a lo mejor no tenemos una gran cantidad de alumnos, se disminuyó casi a la mitad, ¿no? Ahora entran 20 alumnos, 25, ya no era como antes que eran 50, ¿no? 60 alumnos. Pero eso no quiere decir que no salgan buenos alumnos de acá, ¿no? Porque pues, al fin de cuentas es la calidad, no la Claro, cantidad, claro. ¿no? Eso es lo que nosotros queremos siempre demostrar, la calidad de alumno, ¿no? La calidad de profesional, no la cantidad. Y además también hay mayor atención para esos que están aquí con nosotros, ¿no? Claro que sí, Porque al ser menos, pues la atención es más sí, personalizada. más personalizada, lógico. Que sí, sí es importante captar un poquito más de alumnado para que conozcan más, ¿no? Ahorita con el nuevo cambio que se pretende de las actualizaciones de las carreras, Ujú. pues eso es lo que se pretende, ¿no? Meter más actualización porque a comparación del antes que era un poquito más análoga, hoy en día es más digital, ¿no?
Entonces, recuerdo que antes era revelar un rollo, tomar las fotografías con una cámara análoga, ¿no? Ahora ya todo es digital, Claro, ya todo es sí. digital. Ya el Entonces, revelado ya quedó atrás. ya quedó atrás. Es que IES está entrando en un proceso de actualización desde licenciaturas hasta posgrados y entonces esa es la intención que se Sí, tiene, ¿no? claro, sí, También sí, sí, hacer la tendencia ya a todo lo actual a todo lo para actual. que de esa forma pues los siguientes 5 años se mantengan con estas actualizaciones Sí, que sí, se claro, tienen. sí, sí. Entonces también es algo muy interesante, un trabajo multidisciplinario. Y hablando de estos retos, precisamente, ¿cuál crees que sea uno de los retos más importantes para estos diseñadores que están en formación? Híjoles, uno de los grandes retos es como dicen, ¿no? Decimos en diseño gráfico, ya todo está hecho, ya está Ujú. todo diseñado. Entonces, mejorar. El reto es cómo podemos hacer algo nuevo cuando ya la mayoría ya casi está hecho, ¿no? Entonces, yo creo que es más allá de eso, es la adaptabilidad, ¿no? Que se adapten los chicos a las nuevas tecnologías, como hoy en día está el boom de las IAs, ¿no? Ujú. Entonces, muchos tienen miedo por la cuestión de la tecnología, ¿no? Hace años me acuerdo que decían, ¿cómo me va a reemplazar una computadora si todo lo puedo hacer a mano, ¿no? Claro. Pero la parte lógica de la tecnología es hacer las cosas más rápidas, ¿no? Evitarnos, si antes nos hacíamos trazando, no sé, un logotipo para hacer un positivo para serigrafía que se aventaran unas 4 o 5 horas en trazarlo, pues ahora lo haces en cuestiones de media hora, ¿no? En minutos, ¿no? Y ya el trabajo se saca más rápido. Entonces la idea de la tecnología es hacer el trabajo más rápido, apresurarlo, ¿no? Tenerlo en tiempo y forma. Entonces es adaptarse, ¿no? Yo veo que yo conozco a muchas personas o conocí a muchas personas que en esa época estaban mucho en la parte análoga y les costaba mucho trabajo la parte digital, pero poco a poco nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Es la parte de la evolución del hombre, ¿no? Del trabajo, Sí. de la parte del diseño gráfico. En el diseño gráfico, por lógica, que todo el tiempo nos estamos actualizando constantemente, no hay nuevas tecnologías. Pero yo siempre he dicho que las IAs, todo depende de nosotros. Si nosotros no sabemos pedirle, no nos los va a dar muy bien, ¿no? Ahora sí, como se dice, en el modo de pedir está en el modo de dar. Así es. Entonces, si no sabemos pedirle a las IAs, no nos los va a hacer de la forma correcta. El problema que yo veo ahorita en los nuevos alumnos, en los alumnos que entran, tienen problemas a lo mejor de redacción, de, de expresión oral, ¿no? No se saben expresar. Entonces, yo creo que son problemas que vienen desde secundaria o bachillerato, que a veces cuesta un poquito de trabajo corregir aquí en la universidad. Hay unos que vienen muy bien leídos, muy bien escritos, hay otros que les cuesta más trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero nada que no se pueda hacer, Claro, ¿no? además también todo esto viene también con estos cambios que se han dado desde la educación básica, luego tenemos una pandemia que se atraviesa y también eso viene a resultar, precisamente están llegando, Sí, ¿no? están llegando los chicos pandemia, ¿no? Pues muchos chicos acabaron el bachillerato, la Sí, secundaria en pandemia, ¿no? sí, Entonces, parece que no, pero sí a varios les afectó esa parte, inclusive emocional también, ¿no? claro. Porque en la parte emocional igual veo que hay muchos que son muy introvertidos, Ujú. eh, pues cosas como de ese tipo, ¿no? Que les cuesta trabajo, a lo mejor les costó trabajo el poder poner mejor atención en línea, Ujú. el poder explicar mejor, el poderlo entenderlo mejor. Entonces, pues fue un reto para todos, porque también nosotros para los maestros, Sí, por entrar en supuesto. la parte tecnológica y enseñar a través de una cámara es algo complicado, ¿no? Es algo complicado porque no veo la expresión del alumno de si me entendió, me habrá Ujú, entendido. ujú, como lo tenemos aquí Sí, no, enfrente. no Y es lo luego con las mismo. cámaras apagadas, Sí, es exactamente, algo ¿no? que también. No, sí, no, no es lo mismo, nada como verlo de frente y ver la expresión de no le entendió, me acerco, mejor le explico de forma más personal, pero en línea pues, fue algo muy complicado. Claro. Entonces, estamos recibiendo a esos chicos, ¿no? Recibimos a esos chicos que estuvieron en pandemia, porque yo digo que no importa en qué nivel estuvieron, a todos les afectó, Sí, ¿no? A todos les definitivamente. afectó. Entonces, vienen con esos problemas, pero al fin de cuentas, yo digo que son cosas de que se podemos resolver, ¿no? Durante el transcurso
de la carrera, poco a poco los podemos ir corrigiendo, y van aprendiendo ellos y lo van analizando y van viendo que tienen que aprenderlo, ¿no? Que tienen que superar esa parte que no pudieron aprender a lo mejor en su otro nivel que estuvieron. Claro, hay mucho trabajo con respecto a cuestiones escolares, marcas locales, todo esto. ¿Qué significa para ti estar trabajando para tantas marcas? Ahí están apareciendo las marcas, los logotipos que se han desarrollado por tu parte y pues son muy reconocidos, ¿no? Definitivamente los tenemos ahí a la vista. ¿Qué significa para ti esto, el estar laborando tanto para la ciudad? Híjole, pues es padre, ¿no? Bueno, a lo personal nunca me imaginé que tuviera bastante trabajo con respecto a algo de identidad corporativa. Ujú, Fíjate que aparte de que a nivel profesional he hecho algunos trabajos, también de forma social pues, he hecho varios, ¿no? El típico de grabar eventos sociales, tomar fotografías de eventos sociales, ¿no? ujú. Todo esto me ha ayudado a conocer más gente, ¿no? Déjame decirte que durante el tiempo y yo era iniciador de maestro, cuando yo empecé mis inicios de ser maestro aquí en la universidad, hubo un tiempo que trabajé en una taquería, ¿no? Era yo parrillero y me acuerdo que me decían, oye, ¿no te da pena trabajar de parrillero? Digo, no, digo, todo trabajo es bueno, ¿no? Cualquier trabajo es bueno. Entonces, el trabajar en esa taquería como parrillero me ayudó a conocer mucha gente porque la taquería era muy seguida por muchos clientes, ¿no? Me tocó conocer muchos clientes, inclusive hasta llegué a conocer españoles, argentinos, y era una taquería no muy conocida, pero sí me tocó conocer a mucha gente que esa gente a veces me decía, oye, ¿te dedicas a otra cosa? Porque de repente llegaban mis alumnos a que les revisara yo allá, ¿no? La taquería, y les decía, bueno, te voy a ¿Verdad? revisar, pero no sé que vaya yo a manchar de grasa tu trabajo, ¿no? Pero sí se sorprendían los clientes, ¿no? Porque me decían, ¿a poco eres maestro? Y luego, sí. Wow. Y me decían, ¿no te da pena hacer taquero? Digo, no, ¿por qué? Digo, cualquier trabajo es digno, ¿no? Entonces, aparte, pues a mí me gusta la cocina, me gusta la cocina. Entonces, el entrar a trabajar a la taquería fue algo muy grato porque todo hombre debe saber asar carnes, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, eso me ayudó bastante porque conozco gente, ¿no? Empecé a conocer mucha gente. Déjame decirte que en mis épocas de juventud también trabajé muchos años de chambelán. Era multifacético, siempre he sido multifacético, ¿no? Entonces, a través de ese medio conocí mucha gente, eh, les platicaba lo que yo hacía y a veces a través de esas personas que me conocían de otros trabajos que yo hacía, me contrataban, ¿no? Me decía, oye, hazme mi logo, hazme mi marca, hazme mi publicidad, hazme cualquier parte de diseño gráfico, ¿no? Entonces, me empiezan a conocer Ujú. mucho. También estuve en el grupo de Semana Santa en vivo, entonces No, bueno. el señor el que llevaba el grupo de Semana Santa en vivo, Octavio Álvarez, él me ayudó bastante a que nos conocieran, ¿no? A que me conocieran a mí y a mis hermanos. Entonces, pues mucha gente me conocía y en cierta forma eso me ayudó a que tuvieran confianza en mí, ¿no? Y que pudiera yo hacer trabajos. Después, conozco a mi esposa se dedica a la fotografía para las escuelas, ¿no? Ella hace, fotografías de graduación, Ujú. invitaciones, todo lo que se haga de sistemas de impresión, ella lo trabajaba en las escuelas, o más bien lo trabaja, ¿no? Entonces empiezo a trabajar con ella y empiezo a tener más trabajos de diseño, ¿no? Porque empiezo a hacer los diseños de las invitaciones, se los hago a ella, después surge una escuelita y, oye, ¿sabes qué? No tengo mi escudo, hazme mi escudo, Ujú. y nosotros se los hacíamos, ¿no? Muchas veces de esos escudos, déjame decirte que le trabajé a muchas escuelas eh, de gobierno, escuelas Ujú. públicas, que no tenían solvencia económica y a muchos de ellos no les cobraba yo el hacerles este escudo, ¿no? Simplemente el placer de hacerles el escudo y decir, esto me genera más experiencia, ¿no? Yo lo hacía por tener más experiencia, ¿no? Eran en mis inicios. Entonces, muchos logos que yo hice o muchos escudos que yo hice fueron gratis, fueron Claro. escudos para que yo tuviera más experiencia y para que pudiera yo tener más un portafolio, ¿no? Y mostrarle
a mis clientes, mira, sí he hecho esto, he hecho el otro, ¿no? Tengo esta experiencia. Entonces, eso ayuda, ¿no? Yo recomiendo mucho eso a los alumnos, ¿no? No siempre el trabajo se cobra, ¿no? A los inicios a veces es bueno tener esa parte del altruismo, ¿no? Si la escuela no lo puede pagar o si cosas como ese tipo, pues podemos negociar, ¿no? Y vuelvo a nombrar al licenciado Irving. El licenciado Irving siempre nos decía, aprendan a negociar, ¿no? Si no pueden negociar una parte económica, pues a lo mejor una parte de producto o que les puedan dar más trabajo, ¿no? Y esa parte la aprendí de él y del licenciado Marroquín. Nos decían, aprendan a negociar esa parte. Y eso fue lo que aprendí y eso lo apliqué y eso me ayudó bastante, ¿no? Sí, porque cuando estamos comenzando, pues lo que quisiéramos es efectivamente darnos a conocer y que de ahí salgan más contactos, que también muy mal visto desde esta otra parte, ¿no? De que no, pues es que si ya estás haciendo cosas buenas, tienen que pagarlo, que tu trabajo no vale y todo esto, muchas perspectivas que se van dando, ¿no? Sí, sí, claro. Pues es bueno y es malo, ¿no? Ujú, Todo depende, porque si le llegas a trabajar a una persona que se aprovecha de ti, lógico que ahí viene la parte mala, ¿no? Porque se aprovechan de algunos alumnos a veces o exalumnos cuando apenas empiezan, pero pues es saber conocer, saber ser muy observador con la gente, cuando sí, cuando no se puede, ¿no? Porque sí me ha tocado tener clientes que son muy agarrados, muy agarrados con la parte esta económica, ¿no? Que luego no quieren pagar y quieren todo gratis. Yo creo que sí. en cualquier carrera sucede eso. En 2024, Benji tomó cursos sobre inteligencia artificial en la docencia. El diseño se enfrenta a una nueva era con herramientas automatizadas y nuevos lenguajes visuales. Pues el problema yo creo que con respecto a esto es de que los chicos creen que es más fácil, Ujú, ¿no? Es más fácil. El problema de que lo busquen de esta manera o que lo hagan muy fácil con las IAs es de que no aprenden y dejan de tener conocimiento. ujú, Porque se da mucho de que copian y pegan, ¿no? El ujú, copy-paste, el famoso copy-paste. Entonces, como todo, también todo depende del maestro, ¿no? Yo siento que mucho depende del maestro de sí, te di chance de hacerlo en la IA, pero explícamelo, ¿no? claro. Explícamelo, ¿no? La IA, como toda tecnología, es una herramienta para poder trabajar de una forma más rápida. Pero yo creo que la IA, puede ser perjudicial para algunos, puede ser de mucha ayuda para otros, ¿no? Todo depende de cómo esa persona lo quiera dirigir. Si es una persona que no quiere aprender, lógico que lo va a tomar de una perspectiva muy fácil de, pues que me lo haga la IA, ¿no? Pero si lo vemos de un modo muy profesional, puede ayudar bastante, ¿no? Porque nos puede ayudar a ahorrar tiempo, ¿no? En cuestiones de investigación, cuestiones de a estar buscando información en la red, ¿no? En internet, en páginas, todo eso. Entonces, nos puede ayudar bastante, pero eso no quita que no tengamos que leer, ¿no? Es importante, siempre hay que estar leyendo, ¿no? Hay que leer todo lo que nos da la IA, hay que leerlo, hay que analizarlo y hay que ver si está en lo correcto o a lo mejor si es la información que nosotros necesitábamos, porque Claro. la IA va a interpretar lo que tú le pidas, ¿no? Pero realmente la IA no va a saber lo que estás pensando. Entonces, pues una herramienta muy buena, pero siempre y cuando hay que saberla utilizar, ¿no? Tiene todo su riesgo. Definitivamente. Muchísimas gracias por este espacio, Benji. La Claro verdad que es que sí. conocerte, saber al respecto de tanta historia, tantas vidas, ya muchos de los que citaste pues ya no están entre nosotros y Sí, eso claro. también ya nos da una perspectiva de Sí, que sí, el claro. tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado. Sí, y pues todavía hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, muchas anécdotas que tengo que poder yo contar, ¿no? Experiencias con los alumnos, experiencias con otros maestros, las experiencias que tuve en otras universidades, ¿no? Este, pues hay mucho conocimiento. Imagínate si dices que yo tengo mucha historia, imagínate de los que estuvieron adelante de mí, Sí, claro, de los que me enseñaron, de los que aprendí. Hay mucho de ellos que aprender todavía, ¿no? Y yo hasta la fecha sigo aprendiendo de ellos, claro. ¿no? Siempre trato de pegarme, de juntarme, de hablar con ellos, platicar, ¿no? Siempre estoy a la expectativa de aprender más de ellos. O sea, nunca dejo de aprender. Yo en lo personal nunca dejo de aprender. Siempre estoy aprendiendo, siempre aprendo cosas nuevas. Cuando conozco a alguien, aprendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante, aprender.
no hay de otra, y adaptarse. Por supuesto, me quedo con eso, me encantó. Muchas gracias, amigos. Este ha sido un episodio más de Egresados al Aire, en este caso con el maestro Benji, que también desde su coordinación, desde su jefatura, pues Claro hay que sí. mucho trabajo por hacer todavía, Sí, hay sí, mucho a lo que ustedes se pueden dar por enterados cuando lleguen acá, cuando se inscriban, y también aprovechar para darles a conocer estos nuevas formas de titulación que tenemos en IS, que también es un atractivo más, claro y que hay sí. que informarles, conózcanlos, infórmense, y de esta manera pues también saber qué es lo que les ofrece IS en cualquiera de sus carreras, en todos sus posgrados, y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, pásenlo muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.